Iglesia Salem se hace presente para apoyar a Eclesia, grupo de pastores sanjuaneros. Hoy jueves 24 de junio, un día muy especial para todos los sanjuaneros y muy recordado por nosotros, bueno, por mí y mi familia. Es el día que enterramos a mi padre hace 19 años. Hoy venimos para alabar a Dios, para poner en alto el nombre del Señor, y tenemos una carta estudiando que es muy importante, la carta a Colosenses. Quiero leer el pasaje de capítulo 1, 17 al 20. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Qué bendición poder saber que Cristo ha realizado la paz nuestra en esta vida, y la gozamos desde el día que empezamos o conocimos al Señor Jesús. Hoy queremos orar y queremos poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Bendito Dios, cuánta alegría nos da venir hoy y poder alabarte, poder exaltarte, por estudiar tu palabra. Y qué bueno, Señor, saber de que tenemos a un buen grupo de hermanos que nos sintonizan, nos escuchan en diferentes lugares, tanto dentro y fuera de nuestra bella Guatemala. Hoy te alabamos, Señor, por lo que has hecho a nuestro favor, como dice la lectura de tu palabra. Te bendecimos, mi Dios, y te damos la honra y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a todos los padres de familia le decimos feliz Día del Padre. Estamos todavía en el mes de junio y es un tiempo muy halagador para todos los padres. En esta oportunidad queremos cantar, queremos alabar al Señor, y vamos a pedir hoy a Francis y a hermana Gloria que nos vengan a entonar dos cantos que será de mucha bendición para la vida suya. Y si usted quiere cantar con nosotros, pues qué bueno hacerlo en esta oportunidad. Y posteriormente, hermana Gloria cantará dos himnos como solista. Dios les bendiga, bendiciones, disfrutemos de esta noche. Hermanos, que el Señor les bendiga. Cantaremos dos himnos. Con pena amarga fui, dice este canto. Con pena amarga fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi
porque Él vive, dice este canto 222. Canten con nosotros. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas Él con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder compartir esta noche con ustedes, entonando unas hermosas alabanzas. Y el primer canto que voy a entonar se titula Eres mi protector, esperando que sea de bendición para su vida.
aflicción, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. El Señor es mi protector, decía este canto, ya que el Señor siempre será nuestro protector en todo momento, en todas las diversidades que estemos pasando. El siguiente canto que quiero entonar dice: yo te busco. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito,
Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por este nuevo día que nos da para poder estar con ustedes y esta nueva oportunidad que podemos llegar a sus hogares para poder compartir de la palabra del Señor. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, Zacatepeques. Vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses. La semana pasada hicimos una pausa por el Día del Padre. Hoy vamos a continuar con Colosenses capítulo 1, verso 19. Y antes de entrar al estudio de la palabra, vamos a orar e iniciar este tiempo de reflexión. Bendito Dios y eterno Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia, pidiendo tu dirección, la asistencia del Espíritu Santo, Señor, en este tiempo que queremos compartir un poco de tu palabra, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, que pedimos que este tiempo sea de bendición, de edificación, que tu gracia y amor esté llegando a cada corazón, a cada vida, y que juntos podamos, Señor, aprender más de ti, acercarnos más a ti y estar en constante comunión contigo. Gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos a hablar sobre la plenitud de Cristo, basado en Colosenses capítulo 1, verso 19. Dice en el verso 19, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Vale la pena recordar, por ejemplo, que Pablo acaba de establecer la completa preeminencia de Cristo. Él es el Señor de la creación y cabeza de la iglesia. Permítame recordarle lo que dice Colosenses versículos 15 al 18. En esta versión de la Nueva Traducción Viviente que le voy a leer a continuación, y dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor Jesús. Y luego el verso 19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. En cuanto a su señorío sobre la creación, es obvio que Él lo ejerce porque Él es el creador de todo. Pero cabe la pregunta acá, ¿por qué se le ha concedido el ser a Él precisamente cabeza? Y lo que podemos decir es, hay dos razones básicas por las que entendemos a la luz de la Escritura que por qué razón Jesús es la cabeza de la iglesia. En primer lugar, porque esta es la voluntad del Padre. Es decir, el Señor lo decidió y es su voluntad. Y en segundo lugar, Cristo es el instrumento de nuestra reconciliación con Dios. Dicho en otras palabras, sin Cristo la iglesia no existiría. Y eso es muy importante que nosotros lo pongamos en nuestra mente y corazón. Por eso al hablar de la voluntad del Padre, es decir, que al Padre le agradó, estamos dando por sentado cierta interpretación del versículo 19. Dice en una versión, porque en Él tuvo a bien toda la plenitud, que toda la plenitud habitase. Entonces, suponemos que Pablo se refiere a que la buena voluntad del Padre era que la plenitud de Él, de Dios, habitara en el Hijo. Por eso, vez tras vez, las Escrituras nos hablan del agrado del Padre en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en eso, rápidamente podemos recordar lo que dice Mateo 3, 17 y 17:5, donde se dice algo como, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. También tenemos otras referencias como en Juan 8, 29 que dice, siempre hago lo que le agrada. O en Romanos 15 que dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que procuró agradar al Padre.
¿Qué quiere decir esto entonces? Que el placer del Hijo fue poner por obra la voluntad del Padre. Como consecuencia, el placer del Padre fue exaltar al Hijo a lo sumo, como dice allá en Filipenses 2:9, cuando dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y a través de eso también Dios le concedió la preeminencia en todo y incluso de hacer morar en él toda plenitud. Algo muy importante acá que quiero recalcar es el placer del Hijo es poner por obra la voluntad del Padre. Digo esto porque para muchos cristianos, por ejemplo, el hacer la voluntad de Dios es como una carga, es como decir, es que cómo cuesta, es que tan difícil, pero lo que encontramos en la Escritura es que realmente a nuestro Señor Jesucristo era un placer, era un gozo, un regocijo hacer la voluntad del Padre. Y es que a veces nuestro enfoque es muy egoísta y nosotros pensamos solo en nosotros mismos y no pensamos en agradar al Padre, que al final de cuentas va a traer una bendición extraordinaria. ¿Qué recibió Jesús a cambio? La preeminencia, que en él habitara toda la plenitud. Es decir, el Señor, nuestro Dios, tiene una manera especial de compensar el hecho de que nosotros sintamos la necesidad, la motivación de hacer la voluntad de Él. La gloria del Hijo como la del Padre no pueden ser compartidas con nadie. Toda plenitud reside en Él y solo en Él. Y es así porque es la voluntad y beneplácito de Dios. La posición única de Jesucristo como Señor del universo y de la iglesia se debe a que Él es el amado Hijo en quien el Padre se complace. El Señor tiene mucho agrado del Hijo y por eso le da esa preeminencia. Pablo sigue contemplando al Hijo eterno y debemos entender que la complacencia del Padre es igualmente eterna. Es decir, no fue que la complacencia de Cristo se diera de Dios por Cristo se diera hasta en la cruz, sino que ha sido eterna por todo el tiempo, ¿verdad? Por todas las edades. Nunca ha habido un momento en el que el Padre no le haya agradado que el Hijo tenga esta plenitud. Él siempre ha estado de ese lado. Y también está completando al Hijo como hombre, es decir, por un lado la plenitud es eterna y la complacencia es eterna porque todo el tiempo Dios ha estado agradado por el Hijo. En el sentido divino, en el sentido de Jesús como hombre, es posible que se refiera al momento de la ascensión y exaltación de Cristo resucitado, donde se cumplió la tarea. Es decir, el Señor Jesús tuvo la complacencia o ha tenido la complacencia de Dios por toda la eternidad como Hijo de Dios, como un ser divino, pero como hombre, una vez cumplida la tarea, que no fue fácil, recuerde las palabras de Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Era algo difícil, pero él se mantuvo en la posición de complacer y de hacer la voluntad del Padre. Y eso le da la complacencia también a Dios, tanto como un ser divino como también un ser humano. Por eso, ya sea que se contemple desde la perspectiva de la eternidad o desde el tiempo, la primera razón por la que el Hijo goza de toda plenitud es porque así lo quiere Dios. Esa fue la decisión de Dios y el Hijo se complace en hacer la voluntad de Dios y el Padre se complace en darle al Hijo lo que Él tiene. Piense esto acerca de usted y de mí o de usted personalmente. Mientras más agradable sea para usted hacer la voluntad de Dios, Dios va a tener más complacencia en poder darle a usted lo que Él siempre ha querido darle, lo que Él ha planeado darle. Y de esa manera nosotros podemos mantenernos conectados con Dios y agradecidos con Él. Así que Él está por sobre todas las cosas, a Dios le agradó, pero también Jesús hizo su tarea para agradar al Padre. Vamos a continuar acá con nuestro hermano Pastor Ricardo. Gloria al Señor. Qué bendición estar en esta mañana con cada uno de ustedes. La bendición más grande de poder ver lo que la palabra nos enseña acerca de la plenitud del Señor. Cuando vemos la plenitud de Él, es que en Él está completo. Él es un Dios completo y que en Él reside todo.
El Señor, el Padre le da, le da todo, lo llena en todo al Hijo, para que Él sea. Por eso dice por eso el apóstol Pablo habla acerca que se refiere Pablo. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de toda plenitud? Probablemente se trate de una expresión empleada por los falsos maestros y se refiere al conjunto de atributos semidivinos ostentados por los seres angelicales. En el contexto inmediato es evidente que debe incluir la primacía que Pablo acaba de mencionar, la supremacía de Cristo en la creación y en la redención. Él es el Señor absoluto del universo y de la iglesia. Tiene plenitud de derechos sobre todos. Pero también dice, pero sin duda el apóstol contempla también algunos aspectos de la plenitud de Cristo, que solo se harán explícitos más adelante, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a Dios, que en Él reside todo, y lo dice la palabra en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay otro por lo cual pueda que pueda tener lo que Dios tiene. Por eso es que no hay otro Dios debajo del cielo y de la tierra, sino que solamente uno. Y eso enseña la enseñanza de Pablo cuando dice que la plenitud, nosotros cuando vamos a entender que en Él están escondidos todos los tesoros, entonces vamos a entender que realmente Él es el verdadero camino, Él es la verdadera verdad. Por eso dice, cuando nosotros vamos a entender, no sabremos, vamos a entender que Él es la plenitud, entonces comprenderemos que somos, que estamos completos. Habla allá en el libro de Colosenses 2:10, oiga lo que dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, estamos completos, porque Él es nuestro Padre. Él está por encima, Él es nuestro señorío. Él es el que nos gobierna. Entonces nosotros como hijos de Dios, dice que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces yo veía algo, que la verdadera plenitud viene de Dios. La plenitud del mundo es vacío. Por más que lo logre, es vacío. Podremos ver a alguien que llega a la plenitud de su carrera y podemos ver que llegó, alcanzó y se graduó y hizo tantas cosas. Pero eso no lo llena por completo. Es vacío. A mí me llama la atención lo que dice Efesios 3:17. Oiga lo que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigaos y cimentaos en amor. Es decir, que al conocer el amor de Jesús, seremos llenos de toda plenitud de Dios. Seremos llenos de la totalidad y de la integridad de Dios, además de que estaremos totalmente completos. Qué bendición, hermanos, cuando uno conoce al Señor, uno empieza a poner toda su confianza en Él. Muchas veces antes de conocer a Cristo, uno tenía muchas cosas en que ponerle la mirada y poner la mirada en cosas que no tenían valor. Pero cuando llegamos al Señor, qué bendición, porque Él es en Él ponemos nuestra mirada, Él es todo, nos pase lo que nos pasa, nosotros sabemos que Dios es el que va delante de nosotros. Por eso es que hay cosas que muchas veces no lo comprendemos. Quizás estamos pasando por una crisis, pasando por una enfermedad, pasando por situaciones quizás bien serias. Pero recordamos el pasaje, que Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que la plenitud se refleja de adentro hacia afuera.
Muchas veces pensamos que la plenitud de las personas se ve en sus éxitos exteriores que ha conseguido, pero en la realidad cuando vamos adentro de sus almas nos damos cuenta que de lo vacío que están, estos vacíos los reflejan en vicios, en ansiedades, intranquilos, insatisfechos, no tienen paz. La plenitud de Dios llena nuestras almas, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, hacia nuestro interior en forma de sanidad que liberta. Entonces hay prosperidad, hay paz, hay sabiduría. Por eso el punto importante es entender qué es la plenitud, que empieza por dentro en nuestras almas, al tener una comunión con el Señor. Oiga lo que dice Colosenses 1:19. Dice, por cuanto agradó al Padre en quien habitase toda plenitud. Qué bendición, hermano, es agradarle. Y de ese agrado el Padre dice que en el Hijo habita toda plenitud. Qué bendición. Por eso es que cuando dice Pablo, también comprenderemos que somos completos. Oiga lo que dice en el 2:10. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Entonces, ¿qué nos puede faltar estando con Cristo Jesús? Nada. Y dice que fuera de Él no hay esperanzas de plena salvación. Cristo es como un estanque lleno de tope y cuyas aguas nunca se agotan, ni siquiera disminuyen. Tiene reservas insondables de gracia, de amor, de poder, de sabiduría, de creatividad, de conocimiento. Cualquiera que sea la virtud o el atributo, Cristo lo tiene en plenitud. De Él podemos beber constantemente y con Él podemos encontrar siempre todos aquellos recursos que satisfacen perfectamente nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, lo tenemos todo. Yo le puedo decir, cuando yo conocí a Cristo, yo lo tengo todo. Él es mi todo. Antes el dinero me hacía que si yo no cargaba dinero andaba enojado. Por cualquier cosa, nada llenaba mi corazón. Pero cuando yo recibí a Cristo, Él lo llenó todo. Ahora pueda que ya no tengo dinero, pero ando feliz, ando muy contento, porque Dios está conmigo, está con mi familia. Por eso, mi querido amigo que nos estás viendo, yo te invito a que te reflexiones que en el Señor lo tenemos todo. Y es una bendición en esta mañana poder platicar de esto, de este mensaje tan lindo que el Señor nos da. Así enseguida le seguiré dando el tiempo a nuestro hermano Pastor Vicente. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estudiar la palabra del Señor, y resumimos de la plenitud de Cristo. Nuestro hermano Pastor Abdiel decía que Cristo es el Señor de la creación y cabeza de la iglesia. La razón es porque Él tiene toda la preeminencia. A mí me corresponde tocar también la reconciliación de Cristo. Acabamos de ver que la primera razón por la que Cristo tiene la primacía, según el versículo 20 de Colosenses 1, que al Padre le complace que así sea. Y dice el texto, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz
por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en los cielos y sobre la tierra. La segunda razón es porque fue a través de Jesucristo como el Padre llevó a cabo nuestra reconciliación consigo. Cristo murió para que pudiéramos tener paz con Dios. Esta segunda razón debe conmovernos profundamente. ¿Estamos de acuerdo que Jesucristo tenga toda la primacía? Naturalmente que sí. Como creyentes afirmamos que sí. ¿Por qué? Porque consideramos que Él es digno de tanta exaltación. Los ancianos y los 4 seres vivientes de Apocalipsis 5, 9, 12. Quiero leer esta parte que dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Tanto a lo creado arriba en los cielos como en la tierra, también decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces entendemos que Cristo es digno de tener todo la primacía porque es el Redentor de todo. Nuestro Dios es un Dios de paz y reconciliación. Es cierto que respetan nuestra libertad humana y no nos obliga a reconciliarnos con Él. Pero entendamos esto, como consecuencia también es cierto que finalmente hará la guerra contra sus enemigos y castigará a todos los que persisten en su rebeldía contra Él. Pero en principio lo que desea no es nuestra destrucción, sino nuestra salvación y reconciliación con Él. Quiere hacer las paces con nosotros, ofrecernos toda esa facilidad, una amnistía y reconciliación consigo. Bien entendido de este deseo, Dios es asombroso. A causa de nuestro pecado, contravenimos continuamente su ley y su voluntad. A causa de nuestro egocentrismo, atentamos contra sus derechos legítimos como Dios y Creador. Nos alzamos rebeldes, impertinentes, negando su señorío y proclamando neciamente nuestra autonomía. El profeta Isaías dice a su pueblo: todo el día he extendido mi mano hacia ti, esperando que entendáis esto y volváis a mí.
Lo lógico y lo justo sería que nos fulminara, pero en vez de eso nos tiene la mano en señal de reconciliación. Qué grande es esto. El Dios eterno quiere reconciliarse con mortales, desagradecidos y desgraciados como nosotros, porque sufrimos toda clase de formas de vida contrariamente a la voluntad de Dios. El Dios de ira, juez del universo, desea mostrar misericordia a sus enemigos, rebeldes y arrogantes. El Dios santo quiere atraer así a pecadores inmundos e ingratos. Notemos bien la frase exacta: reconciliar todas las cosas consigo. No es que Él se reconcilie con las cosas, sino que todas las cosas consigo. Pero hay una cuestión, implica que hay una pared de separación que existe entre nosotros y Dios. Está ahí por culpa nuestra, no por culpa suya, sino no se ha alejado de nosotros, sino nosotros de Él. Dios no ha abandonado sus obligaciones, sino nosotros las nuestras. Se supone que quienes tenemos que hacer reparaciones y arreglar las cosas somos nosotros, no Dios. Sin embargo, en un gesto de asombrosa gracia, Él es quien toma la iniciativa de una reconciliación con nosotros y no nosotros con Él. Gracias a Dios por eso, porque Dios interviene en nuestra vida y nos da la oportunidad a tener paz con Dios, disfrutar de sus bendiciones, de una vida eterna. Dios quiere, y esperamos que usted y yo también queramos, que estemos siempre en comunión con Dios. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos televidentes. Interesante, y queda claro, hermanos, amigos, de que al observar el tiempo de los verbos que el apóstol Pablo emplea, pero usted tal vez me dirá, ¿y qué tiene que ver el verbo ahí? Pero recordemos que es interesante en la lectura de la palabra, en las cuestiones estas gramaticales, es interesante al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, pues debemos pensar en todas estas cosas interesantes que vemos en nuestra gramática. Y por eso Pablo utiliza esa palabra en infinitivo, reconciliar. Y con el siguiente participio dice, habiendo hecho la paz. La mayoría de estudiosos de la palabra siempre utilizan el griego, y muchas veces uno encuentra esa palabra, dice, eso está en el tiempo aoristo, que indica que fue una acción ya completa. Pensemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Lo hizo una sola vez, no lo volverá a hacer. Por eso es que dice, es el tiempo aorista, hecho una vez y para siempre, habiendo hecho la paz. Entonces debemos entender esto, una vez nada más. No es solo que Dios desea llevar a cabo una obra reconciliadora con nosotros en el presente, de cara al futuro, sino que ya lo ha hecho en Cristo Jesús. Y lo hizo cuando uno éramos enemigos suyos, dice, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por medio de la muerte del Señor Jesús, según dice Pablo en Romanos 5:10.
Y luego en Colosenses 1:21, Pablo nos dice que nosotros en otro tiempo éramos, dice, extraños y enemigos de Él. Imagínense qué situación era la nuestra, pues. ¿En qué estábamos? Éramos extraños, éramos enemigos. Sin embargo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió y nos ha hecho hijos de nuestro Padre eterno. Nuestra amistad con Dios quedó restablecido, mis hermanos, a través de esa muerte. Éramos extraños y enemigos, pero a través de esa muerte ya nuestra amistad quedó completamente restablecida. Tenemos este privilegio de ser ahora hijos de nuestro Padre. No actuó solo en respuesta a nuestra solicitud de paz. De hecho, no esperó ninguna iniciativa nuestra, como dijera nuestro hermano Vicente, sino que hizo todo lo necesario para nuestra reconciliación, aún antes de que nosotros diéramos señal de desearlo. Por eso muchas veces cuando escuchamos a alguien decir, es que cuando yo busqué a Dios, cuando yo busqué una iglesia, realmente no es nuestra iniciativa. Es una iniciativa que Dios ha empezado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor nos dice que nos redarguye, que el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros. Y es a través de ello, esta acción, es que nosotros reaccionamos y empezamos a buscar a Dios. No es cuestión de que nosotros fuimos, pues, tomamos la iniciativa y fuimos a buscar. Debemos de pensar y debemos tener en cuenta y presente de que Dios nos alcanzó a través de su gracia redentora. Y por eso ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Sin embargo, veremos claramente en lo sucesivo que aunque la obra sobre el cual descansa nuestra reconciliación está ya cumplida y completa, sus efectos y ramificaciones solo se ven ahora en parte. El proceso de la reconciliación, mis hermanos, sigue avanzando y no será completa hasta, escuche esto, hasta que Cristo retorne. Porque la palabra del Señor nos dice que esa obra que Él ha empezado en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como consiguió nuestra reconciliación enviando al Hijo para que éste hiciera la paz por medio de la sangre de la cruz. Así pues, la gran obra mediante la cual el Padre nos reconcilió consigo fue llevado a cabo por Jesucristo. Y por eso dice Pablo en Timoteo siempre 2:5, dice que hay un solo Dios. Escuche eso, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Qué interesante pensar, hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Entre quiénes? Entre nosotros los hombres y Dios mismo. Y este mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y traemos a nuestra mente, en nuestra vida, cuando éramos niños y cuando no hemos hecho alguna cosa buena, llega papá y nos regaña y mamá sale en defensa nuestra inmediatamente. Mamá está sirviendo de mediador en ese momento y entonces no nos ha tocado. Pero cuando no hay ningún mediador, entonces sí tenemos que pagarlo como se debe pagar. No solamente nos reconcilió a los que creemos en Él. Pablo dice aquí que por medio de Cristo el Padre reconcilió consigo todas las cosas. Y por si acaso no nos damos cuenta la inmensidad de esta afirmación, el apóstol Pablo insiste en ella en la última frase de este versículo, como veremos en su momento. Digamos pues ahora que esta frase se corresponde con la que vimos en el versículo 16, dice, mediante la acción creadora de Cristo,
todas las cosas fueron hechas por Él, tanto en los cielos como en la tierra. Ahora aprendemos que mediante la acción redentora de Cristo, todas las cosas fueron reconciliadas y restauradas por Él. El versículo 20 ya dice, por lo que están en la tierra o los que están en los cielos. En ambos casos, la frase todas las cosas deben tener el mismo significado. La obra reconciliadora de Cristo tiene efectos tanto en el universo entero como su obra creadora. Esperamos que podamos entender, hermanos, eso poco para que podamos aplicar a nuestra vida y glorifiquemos siempre a nuestro Dios por esa obra reconciliadora que ha hecho en nuestras vidas. Por usted y por mí, así lo ha hecho. Dios le bendiga. Después de hablar de la obra reconciliadora en la cruz del Calvario, es interesante la carta a Colosenses, cómo nos va ampliando, y este verso 20, uno de los temas que tenemos en el verso final, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué interesante cuando uno puede notar y estudiar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Si dos enemigos están en pie de guerra y uno de ellos desea hacer la paz, lo que hace es enviar a un mediador para negociar los términos de acuerdo de reconciliación. Y esto es precisamente lo que Dios ha hecho al tomar la iniciativa para reconciliar consigo todas las cosas. Ha enviado a su Hijo al mundo. Y aquí quiero leer un pasaje muy conocido, pero tiene mucho contenido, y es el pasaje de Juan 3:16 y también el verso 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y agrega el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y primera carta de Juan, en el capítulo 4, agrega en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué interesante poder notar lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Esto quiere decir entonces de que en este pasaje nos habla del fin expreso de Dios el Padre a través de su Hijo, ser el mediador y hacer las paces con nosotros. Ya lo leíamos hace un momento de 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Pero notemos muy bien cuál fue el instrumento de su mediación. Cristo hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. No solo vino diciendo, mi Padre desea la paz con vosotros, sino que quiere que seáis reconciliados con Él. Os ofrece amnistía, os perdona. Dijo todo esto, pero además vino expresamente para poner su vida para lograr la paz. El tratado de paz es importante porque había de ser sellado con sangre. En víspera de su muerte, Jesús instituyó la mesa o la cena del Señor diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 1 Corintios 11:25. Es decir, mi sangre simboliza que el vino de esa copa hace posible y sella el pacto de paz con Dios que establece con nosotros. La palabra sangre también, tanto en Corintios como en Colosenses, es precisamente sinónimo de muerte. Se emplea porque
en las Escrituras y a partir del asesinato de Abel en Génesis 4:10 indica no una muerte cualquiera, sino una muerte violenta. Más aún suele referirse a la muerte de una víctima inmolada en el altar como sacrificio propiciatorio ofrecido a Dios. Y efectivamente la cruz es el altar en el cual el Cordero de Dios derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Y aquí quiero compartir dos pasajes que son muy importantes para esta noche y quisiera que fuéramos a Romanos 3:25. Romanos 3:25 es un pasaje que nos habla de este asunto y dice Romanos 3:25 de esta manera. Romanos 3:25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que Dios obró de una manera eficaz. Y la carta a Hebreos agrega en el capítulo 9, versos 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que qué relevante para nosotros cuando escuchamos esa frase, la paz de Dios. Y qué bueno saber que tanto usted como yo tenemos ya esa paz con Dios. Queda claro pues que Pablo entiende que la cruz de Cristo es el medio a través del cual nuestro mediador, o sea Jesucristo, logra nuestra reconciliación con el Padre. Si gozamos ahora de la paz con Dios, solo es gracias a la sangre derramada por Jesús. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Acaso no es Dios un Dios de amor y misericordia que podrían habernos perdonado sin más? Aquí viene la idea de que nuestro tratado de paz tenga que ser sellado con sangre. Esa parte es muy inquieta para muchos. La cuestión es compleja y larga de explicar, pero debemos recordar que la guerra entre dos enemigos es una sola de varias metáforas empleadas para ilustrar la relación entre Dios y los hombres. Además de ser unos rebeldes que necesitamos reconciliarnos con Dios, somos delincuentes que debemos dar cuentas ante el juez, esclavos que necesitamos ser redimidos, cautivos que hemos de ser liberados, enfermos que moriremos. Si no somos sanados, ciegos que necesitamos la vista restaurada, una enemistad puede quizás ser solucionada por la sola magnitud de la parte ofendida, pero en nuestro caso hay algo más que hacer para satisfacer las exigencias de la justicia. Y una de ellas es para pagar el precio de nuestra redención y para expiar nuestra culpabilidad. Entonces Dios no puede perdonarnos sin más y a la vez seguir siendo un juez justo e imparcial. No puede decretar en un momento leyes morales de causa y efecto, como por ejemplo cuando dice Ezequiel 18:4, el alma que peque, esa morirá. Y luego actuar como si no existiera. El juez del universo tiene que actuar con equidad
y dar a cada uno el pago justo, no encubrir los delitos de nuestra condición. Requiere ese tema importante de expiación. Por tanto, nuestra reconciliación con Dios solo es posible en virtud de la muerte redentora de Cristo Jesús. Dios mismo había dedicado muchos siglos a enseñar este principio al pueblo hebreo mediante los sacrificios del templo. Mañana y tarde se ofrecían los sacrificios. Según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamientos de sangre no hay perdón de pecados, según Hebreos 9:22. Es la sangre la que hace expiación. El cordero debe ser sacrificado. Nuestra deuda debe ser liquidada. La justicia debe ser satisfecha y nuestro rescate debe ser pagado. La maldición que estaba sobre nosotros debe ser solucionada en el lugar de maldición, la cruz. Entonces, es el pasaje que nos habla de lo que Dios hizo, y yo creo que es muy bueno hoy leerlo. Lo encontramos en Gálatas 3:13. Dice Gálatas 3:13 y 14: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que qué importante es esta noche poder saber que el mediador no viene solo para ofrecernos amnistía, sino para morir a fin de que la amnistía sea posible. Y hoy nosotros solo podemos decir: gloria a Dios, en Cristo tenemos paz con Dios a través de su sangre. Mi hermano, usted ya puede disfrutar de esa paz con Dios. Yo la puedo disfrutar, y ojalá que usted en familia, usted que nos escucha, pueda vivir en esa paz de Dios día y noche. Bendiciones. Queremos cerrar este tiempo con una oración. Yo espero que Dios le haya bendecido. Hermano Abdiel, el tiempo es suyo en esta oportunidad. Oramos y damos gracias a nuestro Dios por esa iniciativa de Él de reconciliarnos consigo mismo. Él no solo viene a buscarnos, como decía Pastor Eliseo, para que tengamos esa paz, sino que está dispuesto a pagar el precio de esa paz con su propia sangre. Qué regalo más maravilloso. Así que únase con nosotros en oración y agradezcamos al Señor ese favor tan grande e inmerecido que ha mostrado con cada uno de nosotros. Bendito Padre, gracias Señor por este tiempo especial en el que podemos saber, Señor, que en nuestro Señor Jesucristo habita toda la plenitud del Padre, que nuestro Señor Jesucristo hace posible la obra reconciliadora entre tú y nosotros. Gracias Señor, porque Él no solo vino a reparar las cosas, sino a pagar el precio, Señor, para que fuera posible esa reconciliación, y fue un precio de sangre. No podemos más que humillarnos delante de tu presencia y ser agradecidos con lo que tú has hecho y de lo que hemos recibido de tu parte, Señor, ese amor tan grande e inmerecido, pero lo recibimos con humildad, con gratitud, y aunque somos inmerecedores, Señor, nos sentimos muy bendecidos y agradecidos, Señor, por ese regalo maravilloso de salvación, de reconciliación que tú has hecho con cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos, a tus hijas que están viendo esta transmisión, Señor, que puedan sentir también, Señor, ese amor tuyo, ser recibidos por tu gracia y ser poder tener al alcance, Señor, esa reconciliación, Señor, contigo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que estableció la paz entre tú y nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Bendice nuestras vidas, bendice a cada una de las familias que están viendo esta transmisión. Gracias por este tiempo. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Dios le bendiga, amado hermano. La próxima semana seguimos siempre con el estudio de Colosenses. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos da para compartir. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.